Muy buenas tardes, hermanos, la paz del Señor con cada uno de ustedes, siempre solidarizándonos con la situación que tienen algunos hermanos de nuestra congregación, orando siempre por nuestro hermano Balbino, que el Señor restaure por completo su salud, por Alejandra, la hija de nuestro hermano también, que según tenemos entendido, pues gracias al Señor ya ha superado bastante esta situación de la enfermedad que la ha estado afectando. De igual manera, pues orando por Astrid, que se nos avisó más temprano de que también está teniendo algún tipo de problemas con esta pandemia que a todos nos aqueja, pero que también nos solidarizamos no solo con ella, sino que también elevamos oraciones y súplicas al Señor para que cada persona dentro de nuestra comunidad que padezca alguna enfermedad pueda ser sanada por nuestro Dios. Quisiera compartir con ustedes una nueva serie de mensajes, los 10 mandamientos de la vida cristiana. Después de que hemos pasado por este asunto de las disfunciones que muchas veces como iglesia a nivel personal nos aqueja, es importante que ahora nosotros evaluemos algunos mandamientos que como cristianos también nosotros debemos de tener. Y el primer mandamiento que quisiera hacer acopio yo es el mandamiento de la oración. Quisiera leer lo que dice la primera carta del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, en el capítulo 2, en el verso 8. Repito, primera Timoteo, capítulo 2, verso 8. Primero lo leo en la traducción lenguaje actual y luego en la Reina Valera versión 60, que es la que comúnmente usted y yo conocemos. Dice la santa palabra de Dios: deseo que en todas partes la gente deje de discutir y enojarse, y que en vez de eso sean buenos cristianos y oren. Un mandamiento importante que el apóstol Pablo le da a la cristiandad, a la iglesia que se reunía en la comunidad de Éfeso, donde Timoteo seguramente pastoreaba. La Reina Valera 60, que es la que nosotros generalmente conocemos, nos dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin iras ni contiendas. En ambos textos nos está, por lo tanto, el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, invitando a orar. Estamos pasando tiempos difíciles, hermanos. Ustedes y yo lo sabemos. Tiempos de dificultad. Algunos hermanos han sido afectados por esta crisis, por sus parientes, desde la perspectiva de su salud, otros seguramente desde la perspectiva económica. Así que todo esto debe de llamarnos a la reflexión y ponernos a pensar qué cosas no hemos estado haciendo bien y que ahora debemos de cambiar. Quiero entonces, por lo tanto, después de hablar de todas esas disfunciones que muchas veces como nosotros, como creyentes tenemos, ahora tenemos que movilizarnos un poco más, creer y ver cuáles son los mandamientos que Dios tiene para nosotros en este periodo de crisis. Seguramente usted conoce, y en más de alguna oportunidad, por supuesto, que he escuchado hablar este mandamiento, el mandamiento de oración. Sí. Esa oración a la cual nosotros muchas veces rehuimos de manera constante, que es uno de los mejores energizantes espirituales para que nosotros podamos con toda certeza mantenernos firmes en este camino que ya hemos comenzado, el camino de la cristiandad. Aquí el apóstol Pablo, dirigiéndose a Timoteo, le da instrucciones que debemos orar libre de muchas veces los prejuicios que nosotros tenemos en la iglesia. Lamentablemente, dentro de nuestras comunidades de fe, muchas veces lo que abunda es el chisme, son los señalamientos, el juzgar o prejuzgar a los demás, cuando el Señor nos llama, que en vez de hacer todo este tipo de cosas, de discusiones vanas, de pegarnos unos con otros, dediquemos nuestras vidas a la oración. Y eso es lo que yo quiero invitar a usted en esta tarde, no sin antes rogarle que incline su rostro ahí donde está y me acompañe una palabra de oración y le decimos: buen Señor y Padre de misericordia, en este tiempo agradecemos por su bondad, agradecemos por un día más de vida, agradecemos, Padre Celestial, porque en medio de las circunstancias estamos nuevamente aquí, Señor. Usted nos tiene con vida, y cuando tenemos vida, Señor, tenemos esa esperanza de seguir adorándole, tenemos esa esperanza de un día nuevamente reunirnos como iglesia, como lo veníamos haciendo, Señor, antes de toda esta crisis, y poder darnos un abrazo, pero también poder elevar nuestras alabanzas, nuestras voces a usted, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Elevamos una oración, Padre bendito, a favor de nuestros hermanos, nuestro hermano Balbino, que está pasando por un proceso también de enfermedad. En el nombre de Jesús lo ponemos en el hueco de su mano para que usted restaure completamente su salud, y de igual manera seguimos orando por Alejandra, Padre bendito, para que
usted la sane por completo, por las peticiones que nuestros hermanos han subido también en la mensajería de la iglesia, Padre Celestial, por las peticiones de nuestra hermana Media, Padre bendito, que siempre está poniendo en oración la vida de algunas personas. La ponemos en sus manos para que usted también traiga sanidad en la vida de ellos. Agradecemos también, oh Dios, porque ha provisto de salud a nuestros hermanos Ardón, que estaban también en una situación, Señor, de enfermedad, a Nelson y a Belinda. Oramos por ellos y por sus hijos para que usted les guíe, les guarde y les ayude, Padre bendito. Ponemos en sus manos la vida de Astrid también, Señor, y le pedimos, Señor eterno y Padre de misericordia, que la guarde, que la sane, que la restaure. Así que en el nombre de Jesús en este tiempo también oramos, porque esta palabra, oh Dios, pueda ser una realidad en nuestras vidas y esto pueda ser un mandamiento que no es opcional, Padre, sino que es un imperativo que nosotros debemos seguir. Todo lo pedimos en el santo nombre de nuestro único y eterno Salvador, que es Jesucristo, a quien nos debemos, quien murió en la cruz por nuestros pecados. Hoy los ponemos en sus preciosas manos. Amén y amén. Pues mis estimados hermanos, vamos a hablar un poco acerca de la oración y el texto en el cual vamos a girar es más bien el que está orientado en la oración de Nehemías, que creo que la mayor parte de nosotros lo conocemos. Nehemías capítulo 1, del verso 1 al verso 11, no lo vamos a leer todo, sino que por partes, porque usted sabe, el tiempo a través de este medio pues es bastante reducido. Nehemías era el copero del rey, y cuando estaba en esa posición, que era una posición de alto rango, era uno de los oficiales del rey, le vinieron a traer noticias de Jerusalén, de la gran calamidad en la cual se encontraba la ciudad de Jerusalén. Sus murallas habían sido derribadas por el imperio babilónico, sus puertas habían sido quemadas por el fuego, el templo prácticamente había sido arrasado por completo, se habían llevado a los niños, se habían llevado a las personas jóvenes y habían dejado en la ciudad a los ancianos y a los enfermos. Prácticamente 70 años había pasado después de que todo esto había acontecido y la ciudad de Jerusalén se encontraba en una gran calamidad. Es en ese momento cuando Nehemías se da cuenta que tiene que aplicar uno de los mandamientos más importantes que aquellos que profesamos tener una fe en Jesucristo debemos de cumplir, y ese mandamiento se llama la oración. Y sí, mi estimado hermano, en tiempo de crisis que se encontraba la nación de Israel en aquel momento, Nehemías, este personaje interesante que nos lo relata la historia bíblica, hizo acopio de una de las cosas más importantes que nosotros hoy igual tenemos que abrazar como cristianos: la oración. La oración que transforma, la oración que trae avivamiento, la oración que fortalece en tiempo de dificultad, la oración que mueve la mano de Dios, la oración que hace milagros cuando están dentro de la voluntad del Señor. Esa oración es la que yo le invito a que el día de hoy usted y yo realmente podamos abrazar para poder ser mudados y transformados a la voluntad del Señor. Así que lo que vamos a ver en este momento es la meta, que pasado toda esta crisis que nosotros estamos viviendo, podamos experimentar ese verdadero avivamiento importante para que podamos y que lo podamos aprender a través de la oración. El contenido de este texto nos da el fondo histórico de un gran avivamiento que es el que debemos buscar pasada esta crisis. Nos narra la información que recibió este hombre de Dios llamado Nehemías, su reacción y su oración. Oración que cambió el curso de la vida de este hombre, pero también de toda la nación de Israel cuando se encontraba prácticamente en el cautiverio y cuando la ciudad de Jerusalén, donde había estado asentado el templo de Salomón, había quedado destruido. 70 años habían pasado después de que llegaron los babilonios, aproximadamente en el 586, y habían destruido Jerusalén y habían arrasado con la ciudad y habían querido acabar la fe del pueblo judío, que en muchos sentidos había sido golpeada. Pero Dios utiliza un hombre, y este hombre se llamó Nehemías, para que llegara, para que regresara y pudiera reconstruir los muros de Jerusalén que habían sido totalmente derribados. Utilizó también a Zorobabel, que levantó un pequeño templo para que en ese templo se pudiera adorar el nombre del Señor. Pero todo comenzó con algo. La reconstrucción, la reedificación después de la crisis comenzó con algo, y ese algo se llamó la oración. Pero ¿cómo fue la oración de este hombre? Capítulo 1 del libro de Nehemías, en la primera parte nos dice del 1 al 3, cuando llegaron los mensajeros de Jerusalén a donde Nehemías y le dicen que la ciudad está totalmente destruida, aquel hombre tuvo una gran tristeza por
por la crisis de la ciudad, la cual él seguramente no conocía, en la cual no había nacido, pero supo sentir el peso espiritual de lo que significaba aquella ciudad dentro de la voluntad de Dios. Y lo que hizo es lo que hoy nosotros como iglesia necesitamos hacer: orar. Pero ¿qué características tuvo esta oración de Nehemías? En primera instancia, ¿sabe qué? Fue una oración sincera, fue una oración honesta. Dice el capítulo 4 o el capítulo 1 del verso 4 al verso 6. Al escuchar esto me senté a llorar, hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo y le dije: Señor Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo, que de día y de noche ora en favor de tu pueblo Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos, mi familia y yo, hemos pecado. Qué oración tan poderosa. Y es una oración que nace en lo más profundo de un corazón humillado, lejos de cualquier sentimiento de superioridad, como nos hemos encontrado antes de esta crisis. Personas que prácticamente le tienen que decir a Dios qué hacer y cómo debo actuar. Eso es lo que nosotros éramos antes de comenzar todo esto. Queríamos imponerle al Señor muchas veces a través de sobornos llamados pactos, que Él hiciera nuestra voluntad. Queríamos imponerle al Señor la forma de vida prácticamente consumista que estamos muy acostumbrados a vivir. Sin embargo, aquí se da cuenta Nehemías que porque el pueblo rompió el pacto que el Señor había hecho con ellos, es que estaban pasando esta crisis. Por lo tanto, hizo una oración sincera, honesta, de humillación, que nace en el fondo de su corazón. Nace en medio de un corazón de un hombre que había experimentado intimidad espiritual con el Señor. Y no solo oraba a Dios cuando lo necesitaba. Le dice que de día y de noche clamaba por aquel pueblo, aquella nación, la nación de la promesa, la nación del pacto, y oraba de día y de noche por él. Era un hombre que tenía una oración efectiva porque oraba con un corazón sincero, con un corazón de integridad y con un corazón humillado. Segunda característica de esta oración, hermanos, y estoy hablando esto porque es mi aspiración, que si Dios nos permite lograr sobrepasar esto, porque todavía hacen falta muchas olas altas, las cuales nosotros debemos de sortear. Seguramente hacen falta muchos obstáculos que tenemos que pasar, pero tenemos que mantenernos firmes como hombres y mujeres de fe que Dios nos ha llamado y que ha sido fiel con nosotros en todos estos años. Seguramente estamos pasando tiempos difíciles, históricos. Yo creo que en la historia de la humanidad nunca se había dado algo igual, que prácticamente el mundo entero esté paralizado por una crisis o una pandemia llamada COVID-19 y que prácticamente nos tiene postrados. Pero nos tiene postrados porque violentamos el pacto. Nos tiene postrados porque simple y sencillamente nos olvidamos de Dios, o cuando nos acordamos de Él es solamente para que haga nuestra voluntad y que se pueda mover hacia nuestros deseos egoístas. Pero el segundo elemento importante que necesitamos aprender de la oración de Nehemías es que fue una oración de adoración en un tiempo en el cual nosotros estamos viviendo, que pareciera ser que el objeto de adoración principal es el humano mismo, es la persona, son los hombres, son las mujeres que asisten a nuestras comunidades de fe. Nehemías se da cuenta que la oración, la mejor oración guiada por el Espíritu Santo, es aquella oración que contiene adoración a nuestro Dios. El verso 5 del texto dice, del capítulo 1, le dije: Señor, Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. No fue una oración egocéntrica, no fue la oración de dame, no fue la oración de bendíceme, no fue la oración de provéeme trabajo, de dame dinero, de dame un carro, de dame una casa, de dame un esposo, de dame un esposo, de dame hijos. Fue una oración en la cual comenzó a exaltar los atributos divinos del Señor. No es una oración egocéntrica. Para nuestra generación todo tiene que ver siempre con el yo y la hiperexaltación de nosotros mismos, de nuestras comodidades, de cómo nos sentimos, de cómo nos vemos, y prácticamente lo planteamos desde una perspectiva exitista. Esa es la realidad que nosotros estábamos viviendo antes de que toda esta crisis y esta situación nos atacara y nos golpeara de manera que lo ha hecho.
Pero la oración de Nehemías fue una oración de adoración a Dios, de exaltación de sus grandes atributos. Tercer elemento importante, fue una oración de confesión. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros, usted y yo, como personas, como seres humanos, como iglesia, como nación, nos sentamos delante de Dios y confesamos nuestros pecados? Lamentablemente, en este tiempo en el cual estamos viviendo, hay muchos engañadores que se sientan con las clases políticas y oran por ellos y los bendicen, cuando lo que Dios realmente está esperando es la confrontación del pecado, y después de esa confrontación, arrepentimiento y confesión, para que puedan venir delante de nosotros tiempos de refrigerio, como en algún momento lo diría el apóstol Pablo. Una oración de confesión. Versos 6 y 7 dice la palabra del Señor: te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo, la Nueva Versión Internacional, que de día y de noche ora en favor de tu pueblo Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos, mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos, preceptos y decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Este hombre sabía que tanto él, su familia, como su nación habían pecado contra Dios. Y eso implicaba que eso tenía que traer no solamente confesión y arrepentimiento y un cambio del estilo de vida. Y esto es lo que confiesa entonces este hombre llamado Nehemías en su oración. Él sabe que tanto él como su pueblo son culpables, y no tiene una actitud de justificar los hechos como lo hacemos nosotros. Ah, Señor, es que lo hicimos por esto, es que pecamos por esto, es que a mí me gusta, es que yo lo amo, es que yo la amo, aun cuando sabiendo nosotros que estamos viviendo en pecado, lo justificamos. Pero yo quisiera en este momento compartir un pensamiento que leí en un libro por ahí, que dice: Dios no perdona excusas, Dios solamente perdona pecados. Nehemías no fue un hombre que planteó excusas, sino que se dio cuenta que era tiempo de orar, era tiempo de confesar, era tiempo del arrepentimiento, era tiempo de darnos cuenta que se había obrado mal y que era el momento de cambiar de dirección de vida y venir nuevamente a ponerse a cuenta con el Señor. Así que fue una oración de confesión. Y por último, también fue una oración de intercesión. Interceder es ponerse por otro. Interceder es hablar por otro. El verso 8 al 11 dice: recuerda, te suplico, lo que le dijiste a tu siervo Moisés: si ustedes pecan, yo los dispersaré entre las naciones. Pero si se vuelven a mí y obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, los recogeré y los haré volver al lugar donde he decidido habitar. Ellos son tus siervos y tu pueblo, al cual redimiste con gran despliegue de fuerza y poder. Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. En aquel tiempo yo era el copero del rey. No fue una oración egoísta. Él pide por su nación. ¿Cuántas veces nosotros le pedimos al Señor a través de la oración que nos permita servir a otros, que nos permita interceder a otros? ¿Cuántas veces de manera real, honestamente hablando, le decimos: Señor, dame el privilegio de poder servir a otras personas? Eso es lo que estaba haciendo prácticamente Nehemías. Estaba intercediendo por su nación. Una nación que no era reconocido por ser una nación justa, sino por ser una nación pecadora y malvada, que había quebrantado el pacto que Dios había con ellos, a pesar de que les había provisto aquella tierra prometida que fluía leche y miel. Sin embargo, viene este hombre llamado Nehemías e intercede por su pueblo, e intercede por esta nación, aún sabiendo que la injusticia campeaba en medio de ellos. Hoy yo creo que nosotros como iglesia necesitamos volver a ese evangelio que hemos olvidado, ese verdadero evangelio que nos invita, que nos llama, que nos lleva a que realmente podamos ser personas diferentes y que podamos interceder por nuestros hermanos. Una oración de intercesión apela a las promesas de Dios. Y este es el tiempo cuando necesitamos hacer uso de esas promesas, que si hay arrepentimiento, también hay perdón de parte del Señor para nosotros por nuestros pecados. Una oración de intercesión reconoce
que su condición o que nuestra condición es a causa de haber abandonado el pacto de Dios. Por lo tanto, era hora de interceder por un pueblo que era culpable. Yo pienso que nosotros como iglesia, como nación, el mundo entero somos culpables. Aunque muchas veces escuchamos a personas que se paran por las cámaras de televisión y comienzan a decir cosas diferentes, somos culpables y somos responsables de todas estas cosas que nos están aconteciendo. Por lo tanto, es tiempo de que oremos unos por otros, que oremos por nuestras iglesias, que oremos por nuestra comunidad de fe, por comunidad cristiana de santidad, que oremos por esta nación, por Honduras, que terminado esto no seamos los mismos que siempre hemos sido. Que no nos engañemos con puro activismo vacío. Que no nos engañemos pensando que porque tenemos muchos años de pertenecer a esta religión llamada el Evangelio, nosotros ya somos salvos. Yo creo que es un remesón que Dios está dando a la iglesia y el vano conocimiento que como seres humanos hemos tenido. Porque muchas veces lo que hemos hecho es enseñar falsedades, enseñar mentiras. Y hoy Dios nos está dando la oportunidad de poder retomar hacia atrás. Como dice en algún momento Jeremías, volveos a las sendas antiguas. Y es lo que Dios está demandando de usted y de mí. Así que en este tiempo, a manera de conclusión, la misión que el Señor encomendó a Nehemías era de reconstruir los muros de Jerusalén que habían sido por completo derribados por los babilonios allá por el año 586 a.C. Hoy ese mismo Señor nos llama a reedificar los muros espirituales que han sido derrumbados a causa de nuestra rebelión y de nuestro pecado, negligencia y de nuestra maldad. Es tiempo de clamar por nuestras familias, por nuestra iglesia, pero también por nuestra nación y rogarle al Señor que realmente nos pueda ayudar en medio de esta situación tan crítica que estamos viviendo. Necesitamos hacer una oración de intercesión, orar por los nuestros, por nuestras familias, por nuestra iglesia, por este país. Que no volvamos a engañar, que no volvamos a mentir. Que confrontemos en amor, pero con la verdad del Señor en nuestras manos. Que prediquemos a Cristo. Que dejemos de predicar nuestras comodidades y que dejemos de predicarnos a nosotros mismos y que dejemos de apacentarnos a nosotros mismos. Yo le voy a invitar que ahí donde usted se encuentra, incline su rostro y me acompañe en una oración y vamos a interceder por nuestras familias, por nuestra iglesia y por este país. Y le invito a que pueda cerrar sus ojos. Y le digamos en este tiempo, buen Señor y Padre de misericordia, nuevamente bendecimos su nombre y nos presentamos delante de usted. Primero que nada, Señor, confesando nuestros pecados. Hemos pecado de manera individual, hemos pecado como familia, hemos pecado como iglesias, hemos pecado como nación. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento yo quisiera rogarle que su misericordia nos alcance a través de la sangre de Jesucristo, su Hijo. Yo ruego por su perdón y le pido, Señor eterno, que nos permita poder sobreponernos a esta crisis y ser diferente ya pasado todo esto. Que nos dé la oportunidad de seguir adelante como iglesias, que nos dé la oportunidad de seguir adelante como nación, como familias, que nos dé la oportunidad de ser realmente esos cristianos ejemplares que usted nos ha llamado a ser. Que podamos tener ese mismo eslogan que en algún momento le tuvo el apóstol Pablo cuando escribía y les decía a aquellos hermanos de las iglesias: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Que podamos tener ese peso espiritual específico, que podamos decirlo y no simple y sencillamente acomodándonos al sistema, el sistema que nos mantiene, el sistema que nos amamanta muchas veces con corrupción, y esa corrupción produce silencio y ese silencio nos lleva también al pecado. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos perdón muchas veces por esa cultura consumista que es lo único que hemos abrazado. Pedimos perdón por ese humanismo en el cual solamente nos hemos preocupado por nuestra propia comodidad, pero que poco nos hemos preocupado por agradarle, como sí lo hizo Nehemías, que se desacomodó siendo prácticamente primer oficial de este rey sirio, Padre bendito, un hombre poderoso en aquel momento. Sin embargo, él dejó su comodidad para ir a servir a su pueblo, para ir a interceder por su nación. Hoy seguramente usted está esperando eso de nosotros, por lo que yo le pido, Señor eterno y Padre de misericordia, que nos dé la oportunidad de poder servir a nuestro prójimo y también servirle a usted, Señor.
que podamos tener una oración que no quede en el techo solamente, sino que pueda llegar delante del trono de su gracia en olor fragante, Padre bendito, como nuestro sacrificio. Bendecimos su nombre y seguimos orando e intercediendo por nuestros hermanos, Señor, que han pasado momentos de dificultad. Oro por nuestra hermana Natalia Castillo, Padre Celestial, que en el nombre de Jesús usted la pueda bendecir, ayudar. A Sara Castillo también, Señor, que en esta semana perdieron un ser querido, Padre bueno, que les pueda siempre restablecer el ánimo, que las pueda fortalecer espiritualmente, Señor, pero también a sus sobrinos que han quedado seguramente afectados después de la pérdida de un ser amado. En el nombre de Jesús las ponemos en sus manos. Por cada familia, por nuestros hermanos Munguía, que también han sido probados en este momento, Dios, de tanta dificultad. Yo les ruego, Padre bendito, que pueda pues nuevamente sacar de ellos ese buen ánimo, les pueda ayudar a poder seguir adelante en esto que ya hemos iniciado. Por cada familia, por Marlon, por Fanny, Padre bendito, yo los pongo en el hueco de tu mano. Por nuestra hermana Antonia, por nuestra hermana Reina, por toda su familia, por Ariel, por su familia, por cada uno de ellos. Yo quiero orar en este tiempo, Padre bueno, en este momento. Por Arlen también la ponemos en tus manos. Dios bendice a Arlen, guárdala, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Oramos por nuestros niños, oramos también por nuestras personas adultas, por cada uno de ellos, Señor, por nuestra hermana Amelia y por todos aquellos con nombre y apellido que pertenecen a nuestra comunidad de fe y por nuestras familias, para que usted, Señor, nos pueda mantener firme en este camino que ya hemos iniciado. En Cristo Jesús nos ponemos en sus gloriosas manos. Amén y amén. Quisiéramos ahora, oh Dios, Señor, siempre presentar al Señor nuestras ofrendas y nuestros diezmos, también como parte del sacrificio. Sabemos que pasamos tiempos difíciles, sí lo sabemos. No estamos exigiendo nada, sino conforme el Señor ponga en nuestros corazones y conforme también lo que podamos. Esto no es una exigencia como algunos videos que andan en redes sociales de algunos pastores que prácticamente le piden a sus iglesias y les exigen que tienen que dar. No, yo me apego a lo que dice la santa palabra del Señor en la segunda epístola de los Corintios, cuando dice: recuerden esto, que el que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según haya sido o haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Bueno, la crisis de la pandemia sigue adelante, por lo visto. Los servicios públicos siguen siempre adelante, eso tenemos que seguirlo siempre cubriendo. Así que, mis estimados hermanos, sigamos orándole al Señor para ver cuál es su voluntad en medio de todo esto. Tenemos siempre los sobres o cualquier sobre o en las cuentas de banco ya se han establecido. Usted puede hacer su depósito, podría hacer en vía electrónica o puede ir siempre ahorrando en su sobrecito para que pasado todo esto nos encontremos de nuevo, y a nuestros hermanos, nuestra hermana Amelia, nuestro hermano Erwin, también se le puede entregar aquello con el Señor que el Señor los ha bendecido. Así que, mis estimados hermanos, concluyo este tiempo con la bendición sacerdotal, confiando en que este proceso que estamos pasando pronto pasará, pero que regresado de todo esto, realmente podamos ser hombres y mujeres diferentes. Yo le voy a rogar que ahí donde se encuentra, usted se pueda seguramente poner de pie, extender su mano y elevar esta oración al Señor en forma de bendición, que dice: y Jehová habló a Moisés y le dijo: habla a Aarón a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre esta nación, Honduras, y yo los bendeciré. Señor, la mayor bendición que podemos tener es su presencia. Y a eso nosotros apelamos en esta tarde, a su presencia en nosotros. En Cristo Jesús. Amén y amén. Nuevamente un fuerte abrazo. Sigamos en oración por nuestros hermanos, nuestro hermano Balbino, nuestra hermana Astrid, que han pasado situaciones de dificultad, llorando unos por otros para poder ser sanados, pero también para poder ser salvados. Que el Señor les bendiga. Un fuerte abrazo y estamos pendientes siempre los unos de los otros. La paz del Señor con cada uno. Bendiciones.